Hola, ¿cómo estamos hoy? Feliz día jueves. Hoy voy a hablar acerca de la vida de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a aprender, a medida que aprendemos acerca de la vida de Jesús, vamos a ir aprendiendo por qué Él es el camino, la verdad y la vida. Mi nombre es Judith Mendoza. Soy una ministra ordenada, también una maestra de enseñanzas bíblicas y también testigo de Dios, testigo de Jehová. Y testigo, la palabra testigo usada en el término legal, como sabemos que se usa, y las escrituras que demuestran esto es 1 de Samuel 12:5, Isaías 43:12 y Micaías 1:2. Gracias por acompañarme. Y le pido que a medida que vaya leyendo acerca de las escrituras, queremos ver el mensaje de la Biblia, lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Y solo podemos saber eso si nosotros buscamos, ¿no?, en la Biblia nosotros mismos, porque el mensaje es para cada uno de nosotros, los seres humanos. Vemos que hay un punto en que sí necesitamos que se nos dirija, que se nos ayude a entender, pero a medida que vamos entendiendo, a medida que vamos aplicando, a medida que vamos corrigiendo nuestras vidas de acuerdo a cómo Dios quiere que vivamos, vamos a ir también de ese punto, ¿no?, de pasar de ser estudiantes de la Biblia a pasar a ser maestros y maestras de la Biblia. Eso es el patrón que nos enseña la Biblia. Y eso es lo que vamos a aprender a medida que aprendemos de la vida de Jesucristo. Entonces, ahora vamos a hablar de el bautismo de Jesús. Y el bautismo de Jesús nos va a enseñar varias cosas. Primeramente, que el bautismo se aplica a personas que tienen el conocimiento de Dios, que han hecho cambios en sus vidas. Sabemos que cuando Juan comienza a bautizar, que es algo que Juan no se refiere a todos. No todos califican para bautizarse. Y entonces vemos aquí en Juan, vamos a leer para situarnos. Pensemos situarnos en dos diferentes cosas. Primeramente, en nuestro lugar en la creación de Dios, en lo que es toda la creación de Dios, incluyendo las cosas celestiales que están en los cielos, afuera de lo que es la tierra, y vernos desde afuera para adentro, ¿no?, para la tierra, y así poder también centrarnos, porque a veces puede ser que hagamos un universo nosotros mismos en nuestras mentes, y entonces que nos lleve a hacer cosas inapropiadas, inaceptables. Pero si nos vemos de esa forma, que somos parte de la creación de Dios, y dónde estamos situados en el espacio, y también, ¿no?, situarnos en el tiempo de Jesucristo, situarnos en las condiciones en las cuales vivían. No eran lo mismo como nosotros ahora, no tenían las cosas disponibles que tenemos ahora. Por ejemplo, tenían que caminar y bajo el sol, pasar o hacer trabajos fuertes para sobrevivir. Jesucristo no era la excepción. La Biblia no muestra
que Jesucristo era un haragán. Jesucristo no era mantenido por su familia. Él trabajaba como cualquier otro ser humano. Se le llamaba el carpintero, se le conocía como el hijo del carpintero, y también en otras ocasiones en la Biblia menciona que él se le llamaba el carpintero a Jesucristo. Entonces vemos que la Biblia no nos dice mucho acerca de la vida de Jesucristo, porque en realidad se enfoca en las cosas espirituales que Jesucristo tenía que cumplir. Él mismo dijo: para esto he venido, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, vemos que el enfoque es en, claro, las cosas espirituales, pero también a medida que vemos la evidencia que existe en las Escrituras, podemos ver que cómo Jesucristo era, qué clase de personalidad tenía, qué clase de físico él podría haber tenido. Vemos que en muchas fotos podemos ver que son fotos que quizás las personas las usen hasta para la adoración, que Dios dice que no se debe. ¿No? La Biblia enseña, en Éxodos 20 se nos dice que no es aceptable el que adoremos o idolatremos a nadie, ya sea en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Pero erróneamente se nos guía a hacer eso. Entonces la cosa es que tenemos que estudiar lo que la Biblia dice para poder así saber lo que Dios quiere que hagamos, cómo quiere que lo hagamos y por qué debemos de hacerlo de esa forma. No solo seguir ciegamente a lo que un hombre o una mujer diga. Por eso es bueno que nosotros investiguemos con nuestras propias Biblias. Vamos a situarnos, ¿no?, en lo que pasa. Es el bautismo de Jesús. Y voy a leer de acuerdo a lo que dice Mateo. Mateo era el que colectaba los impuestos. Mateo 3. Pero claro, después Mateo se le pidió que fuera un apóstol, un seguidor de Jesucristo. Y entonces, o sea, que no era solo un discípulo, un estudiante, sino que también se convirtió en un maestro. 13 al 17 dice: entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó impedírselo. Le dijo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a mí? Jesús le respondió: deja que sea esta vez, porque está bien que cumplamos de este modo con todo lo que es justo. Entonces Juan dejó de impedírselo. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en aquel momento los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. Y entonces una voz dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado, el que tiene mi aprobación. Claro, ahí está que hubieron muchos testigos que vieron el Espíritu Santo bajar, pero también oír la voz de Dios diciendo acerca de Jesucristo que era su Hijo amado y el que tiene su aprobación. Acordémonos que las personas estaban esperando por el Mesías. Jesucristo era, al parecer, otro ser humano más. Ya las personas habían pasado ya un poco más de 17 años desde que Jesús se quedó en el templo.
Y después no se supo nada acerca de Jesucristo. Hasta ahora. Sabemos que ya Juan llevaba predicando, ¿no? La vez pasada hablé acerca de cómo cómo Dios le da la guía de que vaya y prepara el camino para Jesucristo, para que Jesucristo entre en acción. Entonces, para este tiempo ya Jesús tiene unos 30 años y se va a buscar a Juan al río Jordán. Jesús llega donde él. Juan está en el río y sabemos lo que ha pasado antes también. Lo voy a leer de la Santa Biblia. Y entonces en Lucas, voy a leer del capítulo, voy a buscarlo primero. Lucas era el doctor. En Lucas capítulo 3, empezando desde el 1, para acordarnos, dice: en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que a Juan se le da primero la orden de parte de Dios. Dios le da la comisión de que vaya y de que predique. Juan no le pregunta a nadie primero. Juan no le pregunta a Anás, ni a Caifás, ni a los saduceos, fariseos o levitas, a nadie. Juan tiene esa orden directa de Dios, de que vaya y de que prepare el camino, de que prepare a la gente, que se arrepientan de sus pecados. La adoración a Dios empieza a cambiar desde ese entonces, porque Dios lo decreta así, le da las instrucciones a Juan y Juan sigue esas instrucciones. Y él, Juan, se fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo y el arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se llenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Claro, es por eso que el nombre de Jesús, el nombre de Jesús quiere decir Jehová es salvación. Entonces aquí, cuando se habla acerca del monte, de los collados, de los caminos torcidos, de los caminos ásperos, está hablando acerca de personas. Pero claro que Dios usa estos símbolos, por decirlo así, ¿no? Estas ilustraciones para que podamos entender. Siempre las cosas que tienen que ver con árboles,
Por ejemplo, se menciona en el capítulo 7 de Mateo que los árboles, también lo dijo Juan aquí después, que los árboles que no dan fruto, que serán cortados. O sea que eso se refiere no a árboles literales, sino que a personas que no dan frutos en manera espiritual. Y bueno, vamos a ver. Y dice, el 7 dice, continuando en el 7, el 3, 7 de Lucas, dice, y decía a las multitudes que salían para bautizarse por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces ahí vemos cómo aplica el que no todos calificaban para el bautismo. Las personas tenían que demostrar que estaban arrepentidas de sus pecados por medio de sus hechos. O sea, que si estaban haciendo algo que era malo, tenían que dejar de hacerlo. Entonces aquí, en este pasaje, se nos dice que se les dice a ellos, en el capítulo de Mateo, el 3, si vemos la comparación, porque vemos lo que dice Lucas, pero también vemos lo que dice Mateo, ¿no? Y si vamos a Mateo, ahí se nos dice en el capítulo 3, 5, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Entonces ahí, para situarnos, ¿no? Porque tenemos que también, como mencioné, situarnos en el lugar donde estaba Jesucristo para poder entender, ¿no? Porque las cosas como se escriben en la Biblia, como están en la Biblia, pueden parecer que son horas o días, pero en realidad eran semanas, meses y hasta años. Vamos a ver, Jesucristo se aparece donde está Juan. Entonces, si vemos en el mapa, vemos que Jesucristo vivía en Nazaret. Sí. En Nazaret. Aquí. Entonces se dice que Juan iba bautizando a la gente al lado del Jordán, que es aquí. Esta lineecita aquí es el Jordán. Hasta acá. Y aquí está el desierto. Entonces, Jesucristo tiene que viajar a pie o en camello, no se dice, pero se dice que él viaja donde está Juan. 6 meses después que Juan empieza a predicar. Entonces, vemos ahí que él vive aquí, Juan está aquí, va predicando por aquí, y ahí en Mateo se nos dice que él estaba en Judea, que todo Jerusalén, dice, y salía a él Jerusalén, o sea, los de Jerusalén. Se refiere no a la ciudad literalmente, sino que los que vivían en la ciudad salen, y toda Judea y toda provincia del alrededor del Jordán. Este es el río Jordán. Entonces viaja, aquí está el mar de Galilea, que se le llama el mar de Galilea. Entonces baja por aquí. Y entonces aquí es donde está Jerusalén. Esta es Judea. Entonces todas estas gentes de por aquí van al río Jordán que está por aquí. Ahí es donde Jesucristo también va. Ahí es donde Jesucristo se encuentra con Juan. Y le pregunta, le dice que lo bautice. Entonces vamos a seguir ahí. Entonces, la persona que
califica para un bautismo de acuerdo a lo que dice las escrituras. Vemos ahí que en Mateo se les dice a ellos ahí, a los que llegan, dice el 3 de Mateo: en aquellos días Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, él es aquel a quien se dijo por medio del profeta Isaías: la voz de alguien grita en el desierto, preparen el camino de Jehová, hagan que los caminos de él queden rectos. Juan iba vestido con ropa de pelo de camello y llevaba un cinturón de cuero a la cintura. Se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda región del Jordán, iba a verlo. Él los bautizaba en el río Jordán y a ellos confesaban sus pecados públicamente. También hay que notar que este bautismo era: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Tenía que ver con el reino de Dios que iba a establecer por medio de Jesucristo. O sea, que tiene todavía que ver con el reino de Dios. Tiene que ver no solo con, porque usualmente nosotros los humanos tendemos a separar las cosas, pero en lo que tiene que ver con las cosas de Dios, Dios ha instalado su rey, Jesucristo. Jesucristo es un rey que tiene poder. Quizás a nosotros se nos haga difícil poner eso en la mente, ¿no? Alguien con poder, pero desde el cielo. O quizás hasta imaginarnos a Jesucristo con ese poder y existir. Podamos quizás imaginarnos a Jesucristo fácilmente como un ser humano en la tierra que andaba predicando y bautizando bueno, él no era el que bautizaba, pero sus discípulos bautizaban. Entonces puede ser que se nos haga más fácil, ¿no?, ver eso, pero después ya de que Jesucristo muere, así como les pasó a muchos, no sabían cómo seguir a Jesucristo ya más, cuando Él se va al cielo, cuando Él regresa al cielo, porque era del cielo que Él bajó, era del cielo donde Él pertenecía. Vemos aquí que Juan dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento y el bautismo tenía que ver no solo con que la persona estaba aceptando a Jesucristo como Jesucristo, sino que también en ese momento uno se hace súbdito del reino de Dios, aceptando a Jesucristo como rey. O sea que no puede ser, porque a veces confundimos esas cosas, que tengamos lealtad y aceptemos a los reinos o gobiernos de la tierra por medio de los hombres, y también al de Jesucristo. Puede ser que nos pongamos a pensar, bueno, las cosas de Dios son las cosas de Dios y solo son cosas espirituales. No tienen que ver con la tierra, pero no es así. Tienen que ver todo con la tierra, porque somos parte de la creación de Dios, que le pertenece a Dios. Y la razón por la que no estamos bajo la sujeción de Dios, como tendría que ser, fue por Adán y Eva, que pecaron, que fueron seducida, bueno, Eva, porque Adán no. Adán, de su propia cuenta, él decidió obedecer a su esposa más que a Dios.
Entonces, tiene que ver con el reino de Dios, con la soberanía de Dios. Vemos también ahí, ¿no?, que Él dice eso. Entonces también dice, Él los bautiza en el río Jordán y ellos confesaban sus pecados públicamente. Al ver venir a muchos fariseos y saduceos al lugar del bautismo, Juan les dijo, crías de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que va a venir? Primero produzcan frutos y demuestren su arrepentimiento. No todos califican para ser bautizados. Es así ahora también. Fue así también en el primer siglo. Este es el patrón que se sigue en referencia al bautismo. Porque por lo que yo sé y por lo que yo he vivido, que he sabido de otras religiones, de religiones que existen, que se dicen ser religiones, se dicen ser seguidores de Jesucristo, se dicen ser adoradores de Dios, pero vemos que tal como dijo Juan, de aquellos líderes religiosos, porque estos fariseos y saduceos eran líderes religiosos. Ellos tenían la responsabilidad de enseñar las escrituras a las personas. Pero no fue así. Entonces Dios tuvo que intervenir. Y Dios le dio la autoridad a Juan para hacer eso. Dios, sabemos, nos acordamos también de Juan. Juan fue el producto de un milagro que le pasó a sus padres, Zacarías y Elizabeth, que ya eran mayores de edad cuando lo tuvieron a él. Pero también vemos que cuál era su responsabilidad de acuerdo a lo que Dios le dio después. Vemos que también Juan era un hombre espiritual, bien espiritual. Comprendía muy bien las cosas de Dios. Y vemos también que no era, el bautismo no era algo que, o el bautismo no es algo que uno se siente en el momento y solo por un sentimiento pasadero uno decide, bueno, me voy a bautizar. No, está basado, el bautizarse está basado en hechos, en actos, en nuestras acciones. Y dice, les dijo, primero produzcan frutos o acciones o hechos que demuestren su arrepentimiento. Entonces, no solo basta el que uno se sienta espiritual, ¿no? No es así. No es el sentirse uno espiritual. Tampoco es el decir, bueno, yo hago cosas buenas. Entonces, como yo hago cosas buenas, quizás no necesite bautizarme. Son dos cosas que van juntas, pero son cosas diferentes. El bautismo representa nuestra dedicación, que nos estamos dedicando nuestras vidas a Dios y lo hacemos públicamente, todo el mundo ve que eso es así. Es como cuando alguien se compromete para casarse, ¿no? El compromiso es algo que es quizás con un mínimo de personas, quizás hasta es algo íntimo primero entre las dos personas, después quizás se le deje saber a las familias, pero el matrimonio ya después cuando las personas se casan ya es algo público, oficial, que todo el mundo lo sabe.
Bueno, cuando tiene que ver con nuestra dedicación a Dios, es lo mismo. Nosotros primeramente tenemos que demostrar nuestro arrepentimiento con pruebas. Por ejemplo, hay muchas cosas que nos pueden detener al ser personas espirituales y a demostrar que estamos arrepentidos de lo que hacemos. Por ejemplo, la Biblia dice que si alguien roba, que tiene que dejar de robar. Si alguien miente, tiene que dejar de mentir. Así es como con las otras cosas que nos hacen daño o que le hacen daño a otros. Vemos que en el tiempo de Jesucristo, los que colectaban los impuestos, colectaban más de lo que se debería de colectar. Claro que no había ninguna clase de reglamento que les dijera, bueno, pues si cargan esta cantidad es que están haciendo algo malo. No era así, en realidad, porque el gobierno pedía cierta cantidad de dinero, ¿no?, de los impuestos, porque los impuestos se usan para varias cosas. Pero el que cobraba los impuestos podía cobrar, por hacer ese trabajo, cobrar más de lo que la persona quisiera. O sea que si la persona tenía que colectar 5 dólares para los impuestos, para pagar los impuestos, ¿no?, del gobierno. Entonces, el que colectaba los taxes podía cobrar una comisión de quizás 15 dólares. Entonces, la persona tenía que pagar 3 veces más al que colectaba que al gobierno. Entonces, claro, que la gente eran pobres y no les gustaba mucho a los que eran colectores de taxes, de impuestos. Entonces, los que colectaban los impuestos en realidad no tenían algo en que basarse, en decir, bueno, pues está rompiendo alguna ley aquí por cobrar más de la cuenta en tu comisión. No, ellos podían hacerlo. Pero ¿qué es? ¿Cuál ley sí aplicaba? Bueno, aplicaba la ley del prójimo. Aplicaba la ley de oro, la regla de oro. Aplicaba el mandamiento, el segundo mandamiento. El primero es amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu vida, con todo tu poder. Y el segundo es ama a tu prójimo. No podemos estar amando o diciendo que amamos a nuestro prójimo si estamos abusando de ellos. No puede ser. No son las dos cosas. Explotando a alguien financieramente. Entonces, y a la misma vez decir, bueno, yo soy discípulo de Dios. Claro que Mateo tuvo que hacer cambios. Entonces, en nuestras vidas, ¿qué es? Yo tengo que ver personalmente qué es para mí. Entonces, la Biblia nos ayuda a ver eso. La Biblia es el espejo en el cual nos miramos. Y vemos para sí qué nos aplica. Porque cada quien tenemos cosas diferentes del cual corregir o arrepentirnos, como dijo Juan. Entonces, claro, tiene que ser basado también en lo que la Biblia dice. Sabemos que las personas que se estaban bautizando no eran personas que no sabían lo que la Biblia decía, porque eran personas que sabemos que, por ejemplo, se dice de Jesucristo, y voy a ver si lo encuentro en Lucas, el capítulo 4, y si tiene su Biblia lo puede buscar ahí. Lucas 4,
Después, el libro de Lucas, ¿no? Este es el doctor. El libro de Lucas se nos deja ver aquí cuando Jesucristo es tentado 3 veces, pero ya después, que acaba con Satanás y le dice, vete Satanás. Entonces, vemos en el 14 y 15 del 4 de Lucas, del capítulo 4, y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces, vemos ahí que Jesucristo tenía la costumbre de ir y leer de las Escrituras. Sabemos que cuando tenía 12 años, Lucas nos dice que Jesucristo se consideró como que estaba perdido, ¿no? Pero se quedó atrás con los sacerdotes, haciéndoles preguntas, averiguando más acerca de Dios. Sabemos que todavía no se le había revelado a Jesucristo nada. Él no se acordaba de nada de lo que había pasado en su vida con Jehová Dios en el cielo, porque Dios no se lo había dejado ver. Fue en este entonces cuando Jesucristo se bautiza que Dios le abre su memoria para que él se pueda acordar de su vida en el cielo. Él sabía, como leímos, que él iba a ser llamado Hijo del Altísimo, que iba a ser llamado el Hijo de Dios, y entonces sabía todo eso, pero no se acordaba hasta en ese entonces. Ha pasado 6 meses. Jesús viaja hasta donde está Juan, ¿no? De acuerdo a lo que se nos dice en la Biblia, viaja donde está Juan. Juan no quiere bautizarlo. Le dice, soy yo el que tendría que ser bautizado por ti, ¿no? Porque Juan percibe que este es Jesucristo. Entonces, Jesucristo le dice, vemos ahí en el 3:14, dice, pero Juan intentó impedírselo, le dijo, ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y vienes tú a mí? Jesús le respondió, deja que sea así esta vez, porque está bien que cumplamos de este modo con todo lo que es justo. Entonces Juan dejó de impedírselo. Vemos ahí otra cosa que es importante. Jesucristo le dice a Juan, y lo voy a leer de aquí también de la Reina Valera, en Mateo 3:14 y 15, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, ¿qué vemos ahí? Acerca de Jesucristo. Jesucristo no se está oponiendo en ningún momento. Jesucristo le preguntó a Juan, Juan, ¿quién te dio a ti la orden de que tú fueras a predicar? Jesucristo simplemente le dijo, hagamos así. O sea que él no estaba diciendo que lo que Juan estaba haciendo estaba mal. Jesucristo entendía exactamente lo que las Escrituras decían, que provienen de Dios, y lo aceptó a sí mismo. En ningún momento Jesucristo se puso de una forma como
yo no puedo aceptar eso, oponiéndose en contra de lo que Dios había hecho o que iba a hacer por medio de Juan. Entonces vemos ahí que dijo, deja que sea así esta vez, porque está bien que cumplamos. No estaban desunidos, no estaban formando diferentes religiones, diferentes organizaciones, no estaban formando una fuerza humana en contra de los fariseos y los saduceos. No era así, porque no era así. Simplemente los fariseos y los saduceos tenían el título, pero no calificaban como personas, como guías de parte de Jehová Dios. Ellos habían perdido ese mérito. O sea que para los hombres cuales ellos tenían como seguidores, seguían siendo una autoridad para ellos, pero no para Jehová Dios. Lo que ellos hacían no era no era tomado en cuenta, sino que, como les dijo Juan, crías de víboras, quien les advirtió que huyeran de la ira que va a venir. Primero produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. O sea que ellos sí tenían que también arrepentirse, tenían que corregirse, tenían que ser seguidores de Jesucristo. Su orgullo no les permitió. Su poder que tenían sobre la gente no les permitió. También tenían muchas riquezas, porque se habían elevado de dentro del pueblo. Y bueno, entonces, pero para Dios no era así. Entonces Juan, vamos a ver que habían pasado como unos 6 meses ya de que Juan había empezado este ministerio. Es Juan el que lo empieza, pero Jehová es el que lo manda. Jesucristo se le une. Entonces dice la Biblia que ya Jesucristo tenía como unos 30 años cuando esto pasa, que se aparece en él, va a buscarlo al río Jordán. Entonces vemos ahí que Jesucristo sabe que el bautismo no es de arrepentimiento de sus pecados, porque Jesucristo es perfecto. Pero como se dice en Isaías, que eso después va a salir otra vez, en Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor soberano Jehová está sobre mí, porque Jehová me ungió para anunciar las buenas nuevas a los mansos. Entonces, y también que es ungido como rey. Vemos que también en ese mismo tiempo, Jehová Dios dice de Jesucristo en Mateo 3:17. Mateo 3:17 dice: y entonces una voz dijo desde los cielos: este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación. Este era el Mesías que estaban esperando. Este es el Hijo de Dios. Este es el mismo Hijo de Dios que se le habló a María, y lo que se había profetizado que iba a ser desde el principio, desde Génesis.
Entonces, vemos también, si vamos a Hebreos 10, para entender un poco mejor acerca de las escrituras, acerca de la predicación, acerca de lo que Dios está haciendo por medio de eso, porque esto surge por medio de Dios, por medio de Jehová Dios. Hebreos 10, 5 al 7 dice: entonces dije, mira, he venido, en el rollo está escrito acerca de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios. Primero dice, no quisiste ni aprobaste sacrificios, ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado, que son sacrificios que se ofrecen según la ley. Y luego dice, 5. Bueno, esto, hasta ahí. Esto habla acerca de lo que se esperaba que Jesucristo iba a cumplir y lo que cumplió, ¿no? Asimismo lo entendieron en el primer siglo, asimismo lo entendemos ahora los testigos de Jehová. Y hacemos la misma aplicación, siguiendo el mismo patrón desde el principio, desde Jesucristo, desde los del primer siglo y hasta ahora. ¿Qué más podemos aprender? Bueno, ya he hablado acerca de que el bautizo está basado en el conocimiento. Estas personas que eran a los que Jesucristo se refiere primero, al pueblo de Dios, a los hebreos, porque son una nación que estaba en un pacto con Dios. Entonces Dios va primero a ellos, a llamar la atención a ellos, a recoger a esas personas, a su nación, los hebreos, ¿no? Por el pacto que se ha hecho por medio de Jacob, por medio de Abraham, por medio de todos ellos. Jehová cumple sus promesas. Y entonces ha mandado a muchos profetas. También manda a su Hijo. En esta nueva manera de que la predicación se haga. Digo, de que la adoración se haga. Porque la adoración empieza a cambiar desde que se manda a Juan a hacer de la manera como estaba haciendo. Bueno, a medida que vamos estudiando, vamos a ver qué es lo que va a pasar con la vida de Jesús. Sabemos en qué termina, ya claro. Pero al estudiar más, vamos a poder comprender un poco más. También vamos a poder comprender el que hay que tener conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y sabemos eso, o lo podemos entender por medio de estudiar la Biblia. Es eso y el hacer acciones, el tener acciones que demuestren nuestro arrepentimiento, el que es aceptable a Dios. También es el de ser seguidores de Jesucristo y ser seguidores a la manera que Jehová Dios dice, con los que Dios aprueba. Si nos fijamos, había un sistema religioso establecido. Eran los judíos. Y Jesucristo mismo era un judío. Por medio de Juan, Dios cambia la manera de cómo va a ser la adoración a Él. Es Dios el que dice. A Jesucristo se le prepara el camino, que es Juan el que prepara el camino. Jesucristo continúa con lo que Juan está haciendo. Empiezan también sus discípulos a bautizar, sus apóstoles a bautizar. Después vamos a ver cómo se deja ver que no tiene que haber divisiones entre ellos, que solo es un grupo. Y de ese grupo, a ese grupo, todos los que pertenecen a Jehová Dios se van a unir. Jesucristo
le dice a Juan, deja que sea así esta vez, cuando tiene que ver con el bautismo, para que podamos hacer como, quiero utilizar la palabra que él utilizó, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó Juan y lo bautizó. Jesucristo se unió con lo que Juan estaba haciendo, porque a Juan se le había dado ese mandato de parte de Dios. Jesucristo no se estaba oponiendo a lo que Dios había mandado a que Juan hiciera. En vez, dijo, deja que sea así, para que así podamos cumplir con lo que es justo. Sabía también que tenía que cumplir las profecías que se habían dicho por medio de los profetas. Jesucristo se les manda al pueblo de Israel, a los judíos, para salvación. Es la salvación que Jehová les da. Son los primicios, los primeros, pero también después vemos que Jesucristo dice, vayan por lo tanto a la gente de todas las naciones, cumpliendo así lo que dicen Salmos, que Dios daría naciones, la tierra entera a Jesucristo como herencia. Y vemos que así pasó, así es como fue. Entonces, el que se apruebe, el que Dios diga, esa es otra cosa. Esa voz que sale, de acuerdo de Mateo 3:17, dice, este es mi Hijo amado, el que tiene mi aprobación. Ese no fue Jesucristo el que estaba hablando desde el cielo, hablándose al mismo en la tierra. No tiene sentido. Dios es Dios, el Altísimo, Jehová Dios, el Creador de incluyendo a Jesucristo. Jesucristo es un Dios porque tiene poder. Como Satanás se menciona también ser un Dios. En 2 de Corintios 4:4 se usa la palabra de Dios, el Dios de este sistema de cosas, porque tiene poder. También la palabra Dios con la D pequeña se refiere a cualquier persona que tenga poder, ya sea poder sobre otros humanos, por su puesto, por su dinero. Se puede referir a esa persona, o esa persona se puede referir a sí mismo como un Dios, porque tiene poder. Eso es lo que la palabra, el título Dios quiere decir. Alguien que tiene poder, con la D pequeña. Con la D grande es Dios, el Todopoderoso, el Altísimo, el Creador, Jehová Dios. Eso nos deja ver que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue mandado, alguien lo mandó, y ese fue Jehová. Jesucristo obedece al Padre. En muchas ocasiones Él dejó ver eso, muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Después de aquí, vemos que el Espíritu Santo se nos dice aquí en... Voy a leer lo que dice Marcos. Ahora, Marcos es el más joven de los 4. Entonces vamos a ver lo que dice Marcos 1. Marcos 1, 9 al 11. Dice: en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. Entonces salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y de los cielos salió una voz que dijo: tú eres mi Hijo amado, tú tienes mi aprobación. Vemos que Marcos ahí explica cómo fueron testigos de que ocurrió esto. Vamos a ver qué nos dice Lucas. Lucas era el doctor. Capítulo 3, 21.
Lucas 3, 21 y 22. Y dice: ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma. Y del cielo salió una voz que dijo: tú eres mi Hijo amado, tú tienes mi aprobación. Vemos ahí cómo lo expresa Lucas. Y vamos a ver lo que dice Juan acerca de también de lo que él vio, de lo que él escribe que pasó en su alrededor, porque estamos ahí 4 personas de diferentes edades, diferentes educación, y son testigos oculares de lo que ocurrió. Entonces en Juan 1, 32 al 34 dice: y Juan también dio este testimonio: vi el Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Ni siquiera yo lo conocía, pero el que me envió a bautizar en el agua me dijo: sabrás quién es él que bautiza en Espíritu Santo cuando veas que el Espíritu baja y se queda sobre él. Y yo eso lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y vemos que ahí está entre comillas, que quiere decir, cuando las palabras están entre comillas, que cuando uno habla o lo que alguien dijo, otra persona dijo, ¿no? Entonces aquí Juan está repitiendo lo que dijo Juan, el que estaba bautizando. Dice: ni siquiera yo lo conocía, pero la razón por la que vine a bautizando en agua es esta: para que él fuera puesto de manifiesto a Israel. Y ahí repite lo que Dios le ha dado como comisión a Juan. Entonces, vemos que esas es las 4 personas, ¿no? Los 4 evangelios o las buenas nuevas del reino que se nos está anunciando ahí y cómo se está preparando. El saber más acerca de esto, el conocer cómo pasó, el ver en el tiempo que fue, lo que Jesucristo vivió, cómo vivía. Esa es la otra cosa que nos tenemos que situar para poder aprender e imaginarnos cómo fue, ¿no? Vemos que ahí Jesucristo sí se acuerda. Ya después de haber, se nos dice ahí en diferentes, sabemos que son 4 diferentes personas el que se nos está explicando, el que nos explica, los que nos explican lo que pasó. En uno se nos dice que Jesucristo estaba orando y que vieron que el Espíritu Santo de Dios baja y se queda sobre él y que está como una paloma, o se visualiza así como una paloma que se asienta en Jesucristo, que es el Espíritu Santo de Dios. Después oyen la voz. Todos dicen que oyen la voz y también otras personas hablan acerca de otras personas también. Entonces, estos sucesos, claro que eran, cuando leemos en las profecías, vemos que se dice que iba a ser así. Y fue cumplido así. Vemos que Jesucristo no se opone a cómo Dios está haciendo las cosas, sino que sigue obedientemente lo que Dios dice que se haga. Aunque es por otras personas. En este caso vemos que es por Juan. Después vamos a ver cómo ahora en nuestros tiempos modernos, cómo y también cuando estudiamos en los otros libros de la Biblia, los comparamos, vamos a ver cómo las profecías se están cumpliendo, se han cumplido, y cómo
Se puede decir ahora en los tiempos modernos que el grupo que existe como Testigos de Jehová, la organización de Jehová, por medio de jw.org, sirven como la clase de Juan, o son la clase de Juan. Vamos a ver eso un poco después. Y también quería decirles que por medio de jw.org podemos seguir aprendiendo acerca de la vida de Jesucristo. Y sabemos que si ha visto el broadcasting de este mes de febrero, ya yo lo vi, y vemos ahí como la clase de Juan, ¿no? Los que llevan la delantera en enseñarnos para poder entender las escrituras, porque si no fuera así, no podríamos entender nada de lo que dice la Biblia. Yo puedo decir que eso ha sido así en mi vida y que gracias a las enseñanzas de jw.org he podido tener el entendimiento que tengo. Si no, no podemos. Es imposible. Entonces vemos ahí también cómo Dios va dirigiendo a aquellos que quieren estar de su lado hasta nuestros tiempos. Y vamos a ver a medida que vamos estudiando la Biblia cómo es que eso pasa. Entonces también eso nos va a dejar ver jw.org, porque sabemos que si ha visto el broadcasting y si no, véalo, porque está buenísimo, como todos los meses, ¿no? Aprendemos muchísimo. Entonces vemos que vamos a poder visualizar la vida de Jesús. No solo imaginarnos, sino que visualizarla. Y para algunas personas, por ejemplo para mí, es más fácil aprender visualizando las imágenes. Y los videos son excelentes para eso, porque nos ayuda, las personas que visualizamos con imágenes y aprendemos así, es mucho más fácil recordarnos de lo que hemos aprendido. Entonces, magnífico, ¿no? Vamos a poder no solo imaginarnos, sino que visualizar lo que la vida de Jesús era y aprender mucho más de él. Es impresionante. Entonces, eso era lo que iba a explicar hoy, ¿no? Más tarde, hoy sí, espero poder hacer la presentación más tarde. Va a ser acerca de las explicaciones en el libro de Apocalipsis. Entonces, eso va a ser para hoy, este mismo día, pero un poco más tarde. Empezando a las 8. Yo creo que lo puse así, programé así para las 8 en español y las 9 en inglés. Ok, bueno, pase buen día, buenas tardes y hasta luego.